Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto tener hoy aquí en el LICH y en UNSAM a Mónica Moreno Figueroa con esta charla y este intercambio que vamos a tener. Mónica nació en Guadalajara, realizó en México estudios de grado en comunicación, luego continuó con una maestría en género y cultura y luego un doctorado, ambos en la Universidad de Londres. Dictó clases en varias casas de estudios, en la Universidad de Londres, en Nottingham, en Newcastle, y actualmente es profesora de sociología en la Universidad de Cambridge. En Cambridge, Mónica anima grupos de investigación sobre descolonización y racismo, y es a estos temas que ha dedicado su producción más reciente, con trabajos muy destacados sobre racismo, mestizaje, negritud en México y en América Latina. Su reflexión gira en torno de la raza y los modos en los que se expresa y organiza en la vida cotidiana a través de las emociones y las nociones estéticas. La dimensión de género y la intersección entre género y raza son, por supuesto, fundamentales en su trabajo. Sobre estos temas que son cruciales en nuestras agendas de investigación, Mónica es una verdadera referente para todos y todas. No voy a darles una lista de publicaciones porque es muy extensa, pero sí mencionar su último libro, que se llama Against Racism, Organizing for Social Change in Latin America, editado junto a Peter Wade, que nos visitó también hace poco. Y tengo el gusto de haber formado parte, junto con Mónica, Alejandro Frigerio, que está también aquí presente, del proyecto de investigación internacional titulado Culturas del Antirracismo en América Latina, que dirige Peter Wade, en el que investigamos estrategias del antirracismo a través del arte en 3 países, Argentina, Colombia y Brasil, y que ha sido una experiencia sumamente estimulante, y ese es el vínculo que por suerte nos la trajo a Mónica hoy a visitarnos aquí. Así que sin más los dejo con ella. Muchas gracias. 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 ¿Me escuchan bien? Sí. Hola, pues gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Y pues estoy como muy contenta de poder compartir con ustedes algunas reflexiones que he hecho sobre el racismo antinegro, específicamente en México, y queriendo tener un diálogo con ustedes y aprender, ¿no?, de la situación en Argentina y de cosas que ustedes sepan, y para ver cómo vamos comprendiendo este fenómeno, ¿no? Yo tengo mucho trabajo sobre mestizaje, ese ha sido mi foco, la manera en que el proyecto racial mexicano, que además es el proyecto racial latinoamericano, pero con sus especificidades, ¿no?, por la región, y qué tanto está sostenido o no, o en qué medida está sostenido por el racismo antinegro y cómo lo podríamos entender, ¿no? Entonces, bueno, primero empiezo por, a ver, déjenle doy. Bueno, queriendo como explicar un poco mi contexto y de dónde vengo, de una familia. Bueno, puse esta foto porque creo que da esta foto de esta familia, que es mi familia, como que ayuda a entender un poco y ver, ¿no? Cuando hablamos de mestizaje, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo familias con muchas tonalidades, con una mezcla de todo tipo, que el posicionamiento de cada persona siempre se está moviendo, depende de dónde estás, ¿no? Y de alguna manera creciendo como fui una niña negra en este contexto mestizo, que cree solamente en las raíces indígenas y europeas, se vuelve un lugar muy interesante de interrupción, desde donde puedo ver cosas, ¿no? Y experimenté también cosas que me permiten tener una cierta mirada, ¿no? Y entonces vengo de este contexto donde se habla pues de que no hay racismo porque todos somos mestizos. O sea, esta es una idea muy fuerte que se maneja en un contexto donde el mestizaje ha sido una propuesta además oficial, gubernamental. Es un proyecto muy
poderoso, algunos podemos decir que ha sido muy exitoso, porque todos nos hemos formado en esa conciencia, en esa idea de que la mezcla nos ha llevado a la igualdad nacional y que todos los mestizos son mexicanos, mexicanas y que está todo bien, ¿no? Sin embargo, en este contexto lo que siempre sale a relucir, que llama la atención, es bueno, cómo es que esta idea de mejorar la raza continúa estando siempre tan presente y moldea las relaciones y organiza muchas de las relaciones sociales, ¿no? Algo que yo he visto en mi investigación es que precisamente mejorar la raza se vuelve un camino en el cual se va marcando como la idea cómo el color de piel es relevante y ese color de piel qué lugar juega en organizar a las personas, ¿no? Como pongo ahí, el color de piel es relativo y contextual, es decir, uno puede ser la persona más güera, decimos, en una familia y sales y en la siguiente calle, en la casa de otra persona, no eres la más güera, te puedes volver la morena, ¿no? Etcétera. Entonces, ese cambio hace que haya una relatividad que mantiene a todas las personas muy alertas y muy conscientes y muy organizadas alrededor de sus cuerpos. Y eso a mí me llama mucho la atención. Y a esto le añadimos el componente que traigo aquí ahorita, disrupción, que es el componente de lo negro, ¿no? De las personas que tienen o que tenemos un cierto cuerpo, un cierto color de piel, que hacemos cortocircuito con este discurso, ¿no? Que dice que en este contexto mestizo todos son mezclados y que no hay negros, ¿no? Que soy y otras personas como un errorcito del plan, ¿no? Como que no debió de haber pasado. ¿Qué pasa ahí? Entonces, bueno, esto es como para darles un poco de contexto muy rápido. Y empecé yo esta exploración del tema de lo negro después de haber dado un taller. Yo formo parte de una organización que se llama Coopera, el Colectivo para Eliminar el Racismo en México, que hemos fundado tratando de buscar maneras de entablar conversaciones sobre racismo más allá de la academia y en otros espacios. Y en un taller con mujeres negras en la Costa Chica de México, una de las mujeres, después de un proceso de reflexión de cómo le había parecido el taller y demás, dijo, bueno, resumió en una frase cómo era para ella el racismo, ¿no? Cómo lo vivía, y escribió esto, ¿no? Una consecuencia del racismo es que a los blancos le den asco los negros, ¿no? Entonces yo me puse a pensar mucho en esta frase, me llamó mucho la atención y me llevó a ver cómo el mestizaje también ha llevado al florecimiento o al surgimiento va acompañado de un proceso que moldea las sensibilidades, la subjetividad, ¿no? El asco, el aprecio, el amor, el desprecio, el quererse acercar o no está mediado por este racismo, ¿no? Y entonces me preguntaba yo, ¿de qué más sirve el asco? ¿Para qué? O sea, ¿cómo es que alguien llega a sentir yo doy asco o alguien piensa esa persona me da repugnancia, no me quiero acercar a lo que esa persona es o significa, ¿no? Y entonces preguntaba esto, ¿no? ¿De qué sirve el asco? ¿Qué nos permite el sentir asco por otras y otras, ¿no? ¿De qué nos salva? Y es ahí que empiezo esta reflexión sobre el racismo antinegro para tratar de entender cómo es que esta emoción, digamos, o esta subjetividad organiza las relaciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, lo primero sería comenzar tal vez un poquito históricamente con esta premisa del mestizaje de que no hay negros en México y que no hay, en este contexto mestizo lo negro se desdibuja, ¿no? Y primero está esta idea muy, bueno, que ya les dije, que es muy sabida y usada de que el país, en este sentido México, es el resultado de la mezcla biológica y cultural de indígenas y de españoles, ¿no? Y esta premisa, ¿no? Creo que es una de las primeras a combatir, que es muy difícil de romper, porque hay quienes se van, no, sí, somos 3 raíces entonces, y entonces están buscando esta tercera raíz que tiene es una posición con otras problemáticas, y quienes se quedan en esta
en esta doble, única relación, cuando todas estas son pues posiciones construidas que tienen sus riesgos, ¿no? Lo que sí sabemos en esa época, en el proceso histórico, es que había más población africana que española al principio del proceso de conquista y después colonización, y que en ese proceso lo que se fue dando junto con procesos de esclavitud fue esta idea de que mejorar la raza, esta idea que les decía que es muy importante, lo que significa actualmente, o bueno, lo que significa en realidad es alejarse de esa raíz africana. Había una revalorización de lo indígena, donde lo indígena como que puede caber, se puede limpiar, se puede hacer cosas con eso, pero lo negro es algo como que muy complicado, digamos, ¿no? Y que son premisas que hay que como ir desbaratando. Claro, aquí se lo estoy diciendo todo muy rápido, muy breve, pero son ideas que podemos hablar mucho más de esto. Y también se me hace muy interesante reconocer cómo en esta construcción de lo negro y del mito de lo negro encontramos, por ejemplo, representaciones que van marcando ya ese lugar del que se quiere uno alejar, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, parte de las pinturas de castas en México, que son una serie de pinturas que representan las diferentes uniones y mezclas. Hay debates de que qué tanto fueron reales o no y qué tanto simplemente fue un género pictórico que quiso… en los censos no se ven reflejadas exactamente las mismas mezclas que las pinturas de castas retratan, pero sí, digamos, la base está ahí, ¿no? Sin embargo, lo que sí tenemos es una representación que luego se queda y que va ilustrando la forma en la que la gente va pensando y que va construyendo esa negritud de la que hay que alejarse, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, depende de quién la vea, también tenemos varias interpretaciones, ¿no? Podemos ver, pues sí, o sea, está el estereotipo de, mira, la mujer negra violenta, que pobrecito este señor le está pegando, cuando lo que vimos al enseñárselo a estas mujeres a las que les dimos este taller, por ejemplo, estas mujeres negras, lo que nos decían es, bueno, se está defendiendo, ella se está defendiendo. Entonces de repente te puede cambiar ahí la mirada, ¿no? Y decir, bueno, ¿podría ser o no podría ser? ¿Cómo es que estas representaciones van marcando, ¿no? Desde muy temprano esta predisposición al asco, ¿no? Esta predisposición al rechazo y esta construcción de este otro negro como problemático. No les tengo aquí las otras, pero ahorita pienso que si veo una donde está español y indígena, hay una cierta placidez en las imágenes, ¿no? Sería interesante compararla. Pero bueno, este es como el punto, ¿no? De que estas representaciones van ya marcando, continúan esta línea de una marcación de lo negro como algo difícil, problemático. Entonces, digamos, uno de los puntos que podemos debatir es estas dos primeras ideas que para mí fueron como muy interesantes al explorar qué hace el asco, de qué sirve el asco. Primero, esta idea de que cuando fue la abolición de la esclavitud, como el problema de la negritud desaparece. Está el mito en México, por lo menos, de que una vez que se abolió la esclavitud, la gente negra fue integrada, porque era muy poca, porque realmente no tenía una presencia tan grande, fue integrada en la población, desaparece un poco, se resuelve además el problema del racismo porque esta población se integra a la nación, ¿no? Y la otra idea que está muy presente es, por otro lado, esta noción de que lo negro, la negridad, las personas negras han sido invisibilizadas y borradas en la historia y en la conciencia pública, que la gente ni habla, ni sabe, ni entiende que lo negro no es tema, ¿no? En este contexto nacional. Entonces, lo que yo me fui dando cuenta al ver esta experiencia y ir reflexionando mucho más en la investigación, de que esto realmente no es así, que lo que vemos, y que por ahí va el argumento que quiero elaborar, es que hay dos como ideas o líneas que hay que separar y explorar. Por un lado, de que está la aversión a lo negro como una idea, y que esa idea de lo negro, que hay que buscar cómo es que aparece. A mí me interesaría mucho saber
luego en el debate, cómo es que aparece acá la idea de lo negro y que esa idea es esencial para asegurar el proceso de blanqueamiento, para asegurar el mestizaje, que es precisamente una forma de blanquear o una ideología de blanqueamiento de la población, ¿no? Cómo es que la aversión a esta idea mantiene todo organizado en orden, ¿no? Mantiene el país, lo nacional, en orden. Y la otra idea es que el desfavorecimiento persistente a la población racializada como negra es continuo y pareciera que es lo mismo, ¿no? Pero yo estoy diciendo que no. Quiero hacer un argumento de que son dos ideas separadas. O sea, que por un lado está el trato hacia las personas negras y por otro está la circulación de la idea de lo negro, que no requiere que haya una persona negra en un espacio para que organice la sensación de quiénes somos y de lo nacional y de qué nos da sentido, ¿no? O hacia dónde vamos como pueblo, como nación. ¿Sí me doy a entender? ¿Vamos bien? ¿Van conmigo? Entonces, bueno, en el contexto mexicano lo que sí sabemos sobre la presencia negra es que 200,000 africanos llegaron esclavizados a México durante el periodo colonial y que la proporción entre negros y europeos era de 20-1, ¿no? De personas afrodescendientes, o sea, 20 personas afrodescendientes por una persona negra. Y ya para 1810, cuando se abolió la esclavitud, el 10% de la población ya era afrodescendiente, ¿no? Con más de 10,000 personas. Y el censo ya estaba registrando 600,000 personas de grupos afromestizos, o sea, ya mezclados para 1810. Entonces la presencia de lo negro y de lo africano es vasta, es importante y es muy interesante cómo, en qué momento y cómo se empieza a crear estas ideas de borramiento, ¿no? De que no están, de que no existen, de que no es así. Sé que acá también tienen sus versiones, que todos se murieron, ¿no? Eso es como, también no están, ¿no? Habrá que ver. Y en el censo, fíjense que en 2015, por primera vez desde 1810, se incluyó una pregunta en el censo nacional, le llamaban la encuesta intercensal para probar la pregunta, y en ese momento, en el 2015, el 1.2% de la población se reconoció como afrodescendiente. Y ya para el censo del 2020, donde se incluyó formalmente la pregunta, resulta que encontramos 2% de la población. A partir después, en esos 5 años, se incorporó en la Constitución a la población afrodescendiente, se reconoció su presencia, hubo varias campañas, movilizaciones, pero, o sea, 5 años y ya tienes el 2%, ¿no? Eso se me hace muy interesante. O sea, de 1.97 a 2.576 millones de personas se autoidentifican, ¿no? Y lo más interesante que a mí me pareció en el 2015, que no sé todavía el dato del 2020, es que 6 de cada esas 10 que se identifican como negras también se identifican como indígenas. Y eso yo pienso que todo el mundo estamos así como con la cabeza así, ¡pum! ¿Cómo? No entiendo, ¿no? Y entonces esto nos da cuenta, pues, aún más de esta idea del borramiento en un contexto de multiculturalismo que quiere separar a la gente en una identidad pura, ¿no? De dónde estás tú ubicado, cuando al mismo tiempo están estos procesos de mezcla que sí pasan, pero que no necesariamente significa que esos procesos de mezcla igualan y nulifican las distinciones al interior de la población, ¿no? Entonces esto se me hace muy interesante y son como datos para, bueno, sí, hablar de que, bueno, sí existe la población afrodescendiente, población negra, pero existen estas condiciones de mezcla que no se quieren como tocar mucho porque son complicadas. ¿Qué haces con esos 6 de cada 10? Ahora, ¿qué son? ¿O indígenas o afro? Porque la categoría afroindígena, no, todavía estamos años luz de reconocer eso. Y bueno, nos podríamos ir al infinito con todas las categorías posibles, ¿no? La otra premisa que creo que es interesante pues hablar y tratar de entender un poco es esta idea de la excepcionalidad latinoamericana, en la cual
Latinoamérica pareciera tener, y lo hemos visto ya, estos procesos de mezcla que la llevan como a un lugar mejor, ¿no? Como si fuera realmente una propuesta mucho más inclusiva, incluyente, porque todo el mundo está integrado en este contexto, no hay tantas distinciones como en los proyectos de segregación. Entonces a mí me ha ayudado mucho entender que, bueno, en cada región del mundo hay proyectos raciales distintos y que de manera general, si entendemos que unos están moldeados por la segregación y otros por la asimilación, como lo es en América Latina, nos puede ayudar a entender como las trampas y las premisas que están allá adentro que hace que nos confundamos igualmente, ¿no? Porque el racismo lo que hace es confundirnos de quiénes somos y quiénes son los demás, pero esto lo refina, ¿no? Entonces, el proyecto racial de asimilación lo que quiere es darnos esta idea de bienvenir a la mezcla, pero lo que esconde es precisamente que esa mezcla no vale igual toda, ¿no? Que depende de con quién te mezclaste y cómo saliste y cómo se ve, y que la asimilación es una trampa, ¿no?, de integración a la luz de un proceso interno de continua diferenciación, ¿no?, que es muy complejo, ¿no? Bueno, no muy complejo, pero que es así muy interesante, yo diría, ¿no? Muy interesante como estos dos grandes proyectos, que seguro hay muchas cosas para refinar y ubicar, pero el simple hecho de que la mezcla sea posible en un contexto en el cual las ideas de racismo científico lo que querían era absolutamente prohibir, ¿no?, y mantener las ideas de pureza racial, pues permiten, ¿no?, esta idea de mejorar la raza, de integrarse, un camino hacia la blanquedad posible que no lo es en otros contextos como Estados Unidos o en Europa. Entonces, lo que yo he visto aquí con esto, o en mi análisis, lo que me ha llevado es a ver cómo el racismo antinegro se ha desarrollado de manera muy confusa, ¿no? Por un lado está esta negación desde la cultura nacional de la población identificada como negra, de que existen, de que están ahí, y por otro lado este rechazo a la idea de lo negro, que es como este filtro central, este organizador de muchas de las interacciones cotidianas y que está continuamente presente, por lo menos en la mente de las personas mexicanas. Desde no me voy a salir al sol, que no me vaya a dar el sol, me voy a pintar rayitos para verme un poquito más blanca, no me voy a pintar el pelo de negro porque me voy a ver más oscura. O sea, esa forma de hasta organizar tu cuerpo, hasta no me voy a juntar con esta gente, no me voy a reproducir con estas personas, no voy a tener tal o sí voy a tener tal. Entonces, es como un control, ¿no? Una forma de controlar la vida, los cuerpos, las interacciones, para mantener este proyecto este proyecto racial de blanqueamiento. Históricamente, también lo que hemos visto con varios estudios es que los descendientes de africanos entendieron rápidamente que su posición y su relación con la esclavización que sufrieron iba a marcarlos permanentemente. Entonces son unos de los primeros que quieren la mezcla, que quieren entrar en estos procesos de mejorar, porque les favorece como una estrategia de sobrevivencia, si no a ellos, a sus descendientes, ¿no? Mejorar la raza, ¿no?, se convierte entonces en sinónimo de vida, de dignidad, de mejores oportunidades, ¿no? Yo cuento a veces como mi abuela me decía eso, o sea, cásate por favor con un güero para que tus hijos nazcan menos prietos, ¿no? Y pues les vaya un poco mejor, ¿no? Y eso yo decía, bueno, me lo dice y ¿qué hago con mi linda abuelita? Pero me lo dice desde una claridad práctica de cómo funcionan las cosas, ¿no? Cuando tenemos esta opción, ¿no?, de mejorar, mejórala. Y eso se vuelve una impronta y una lógica del mestizaje que está organizando continuamente las relaciones sociales, ¿no? Y oculta, por supuesto, procesos mucho más serios y grandes de racialización y de racismo, ¿no? Entonces, lo que vemos ahora es
es algo muy contradictorio porque hay una tendencia multicultural a encontrar el sujeto negro y en todos lados está, bueno, identifíquense. Ahora ya se pueden identificar, vamos a encontrar quiénes son los negros, los indígenas y demás. Y en el caso de lo negro es como hasta, yo a veces digo hasta insultante un poco, ¿no? O sea, todo un proceso de esclavización en el cual te vamos a quitar tu dignidad, tu lengua, tu cultura, tu memoria. Pero ahora, para que seas reconocido ante la ley y seas reconocido en este contexto, cuéntanos cuál es tu lengua, cuál es tu cultura, vuélvete un grupo étnico, demuestra, ¿no? Demuestra que tienes una especificidad étnica, ¿no? Entonces eso se vuelve muy confuso. Hay gente que decía, bueno, te tienes que identificar como negro después de que hubo toda una vida en la que lo que te decían es, muévete hacia la blanquedad. Y de alguna manera, ya sea con educación, con casarte, con algo, ¿no? O sea, mejórate, ¿no? Y mejorarte es ir en ese camino. Y ahora es, mejórate, pero reconócete, pero que no se te note tanto, pero haz algo. O sea, es esa continua como presión alrededor de vivirte en un cuerpo particular, ¿no? Bueno, y aquí les traigo como otras de estas mujeres que participaron en este taller, algunas de sus otras experiencias, que creo que al final dices, bueno, ante estas ideas, al final lo que tenemos son diferentes experiencias de racismo cotidianamente, que sí están marcando, que nos están dando otras llamadas de atención a lo que es la experiencia, ¿no? O sea, podemos estar debatiendo si existen o no existen, si sería mejor que se llamen de este modo o no, que si se reconocen en el censo o no se reconocen, pero en el cotidiano las personas están experimentando muchas cosas diversas, ¿no? Están viviendo vidas con luchas interseccionales, con ¿no? Demostrando en su experiencia las condiciones estructurales de exclusión, ¿no? A la que están sometidas, en este caso estas mujeres, ¿no? Entonces, mi argumento, digamos, una de las ideas que quiero proponer es que lo que hace el racismo antinegro es volverse como un árbitro del mestizaje, ¿no? No soy muy buena con el fútbol, así que espero que mi metáfora tenga sentido, pero lo que yo decía, bueno, es que si el racismo antinegro es clave para este funcionamiento del proyecto racial, ese hacer que funcione bien, que sea el aceite que haga que funcione bien el proyecto racial del mestizaje, va por lo tanto a sostener la identidad nacional, ¿no? Entonces se requiere, ¿no? de este racismo antinegro para que funcione bien, digamos, de alguna manera, ¿no? Aunque una lógica central del mestizaje es el blanqueamiento, la trampa, digo yo, es no reparar en que el movimiento hacia lo blanco significa el alejamiento de lo negro. Hay algo ahí que parece muy simple, pero que es como cuando a los caballos les ponen estas cosas que tú ves hacia adelante y no estás viendo lo que estás pisoteando y dejando atrás y pasando de lado, ¿no? Y creo que aquí estaría interesante hacer como detour o volver hacia atrás, ¿no? Entonces creo que el racismo antinegro mantiene la mirada mestiza, blanca mestiza, que por un lado exotiza, violenta y convierte en objetos a las personas negras, y por otro lado parece querer salvarnos de la vergüenza y de la desventaja, ¿no? Entonces se vuelve algo como que organiza la vida social de alguna manera. Aquí no le quiero quitar ningún valor al racismo antiindígena, que en el caso mexicano, debido a la importancia y relevancia de los pueblos indígenas, sus luchas, pues es muy importante. Pero quiero traer, digamos, meter sumarle, ¿no? No estoy diciendo que es lo único que organiza ni es lo más importante, pero sumarle, ¿no? Y desde ahí me pregunto cómo es que el racismo antinegro mantiene, ¿no? La mirada del nacionalismo argentino, por ejemplo, ¿no? ¿Se puede hacer esa pregunta? ¿Cómo la ven? ¿Es interesante o no? Y para cerrar les quería dar un ejemplo de esto del racismo antinegro
más, un ejemplo más, que tiene que ver con estas estampillas que salieron en el 2005 en México. Fue para celebrar la caricatura en México, 100 años de la caricatura en México, y el gobierno mandó a hacer estas estampillas. Este personaje, no sé si lo conocen, se llama Memín Pinguín o Pingüín, ¿no? Hay un debate cómo se dice, y es un personaje que se desarrolló en una serie de cómics que se vendían en los años 40, 60 y que después durante mucho tiempo siguieron en producción y que se volvieron como parte de la formación y la educación también sentimental y afectiva y racial, ¿no?, de la población. Memín Pinguín tenía sus 3 amiguitos, ¿no? Un amiguito rico, uno de clase media y otro pobre, ¿no?, que además están representados así, con sus colores y sus trajes y sus vestidos, ¿no? Y es un personaje que tiene muchas aventuras, que resuelve cosas, que es un niño, es como un niño tratado como medio tonto, pero medio también travieso, ¿no? Decían, es como travieso, hace travesuras y resuelve, en fin. Entonces, cuando salen las estampillas, lo que pasa, después justo el presidente en ese entonces dijo en una conferencia que los mexicanos en Estados Unidos hacían los trabajos que ni los negros querían hacer, entonces se armó una revuelta y hubo una intervención del caucus de latino y afro en Estados Unidos hacia México diciendo, oigan, hacer estas estampillas es racista, porque ya nosotros en Estados Unidos hemos sido muy críticos de esta figura de los picaninis, le llamaban, que es una figura que animaliza a las personas, en este caso a la persona negra, hace una caricatura, es una burla, es como pintar como si fuera un animal, el niño, etc. Y fue lo más interesante que pasó. Nosotras, Emiko Saldívar y yo, una colega, yo escribimos un artículo que se llamó, a partir de este caso, en México, ¿cómo se llama? No somos racistas, somos mexicanos, se llama, ¿no? Se los recomiendo, está buenísimo. Y ahí lo que hacemos es ver la respuestas que hubo de los intelectuales mexicanos que salieron en defensa absoluta de Memín Pinguín y diciendo que el gobierno estadounidense debería de no meterse y que era un ataque a la soberanía nacional, que nos vinieran a decir que esto era racista, ¿no? Y entonces tenemos gente como Elena Poniatowska, que es una intelectual, una escritora mexicana muy, bueno, es polaca, pero mexicana, muy, muy reconocida, y que dice, ella escribió, ¿no? En nuestro país la imagen de los negros despierta una simpatía enorme, que se refleja no solo en personajes como Memín Pinguín, sino en canciones populares. Hasta Cricri, que es un cantante popular, creó su Negrito Sandía, es un señor que escribió una canción para niños que se llama Negrito Sandía. En México, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, nuestro trato hacia los negros ha sido más cariñoso, ¿no? Entonces, bueno, estábamos como muy impresionadas de cómo es posible que esta oportunidad de haber tenido una discusión se vuelva un ataque y una protección de déjenos en paz. No transfieran el racismo propio a la sociedad ajena, está confundiendo de nuevo este racismo que les digo segregacionista con el racismo asimilacionista que se vive en México, ¿no? Y también tenemos a Enrique Krause, que él es más como derechista mexicano, que escritor, historiador, que dice, es una imagen altamente placentera de la cultura popular mexicana. Fue tan así el furor que, bueno, el director de la editorial volvió a sacar toda una edición que todavía sigue vendiéndose en México, o sea, se volvió así como, todos quieren comprar la revista, y es lo que dice, ¿no? Es increíble que protesten contra Memín Pinguín, personaje que lucha contra la discriminación y que resalta la belleza espiritual por encima del aspecto físico. O sea, es como cavando la tumba y dándole, ¿no? Haciendo el hoyo más grande. Tenemos 3 años de vender las historietas de Memín Pinguín en Estados Unidos y nunca habíamos tenido problemas, pero al parecer algunos tienen sus motivos políticos y se empeñan en ver racismo donde no lo hay.
Tenemos también, luego hubo todo un debate de qué es la clase, y creo que ese tema de la clase domina tanto en América Latina que, bueno, creo que ya estamos avanzando en una perspectiva interseccional, pero es como siempre, en vez de poder entender que vivimos en sistemas de clase racializados, es como esta existencia, ¿no? Entonces Carlos Monsiváis, también un intelectual que murió hace poco, bueno, no hace poco, murió hace ya unos años, pero muy reconocido y valorado, dice, bueno, la mirada no es racista de este cómic, ¿no? El tema central no es la epidermis quemada, además la epidermis quemada, sino la clase social, ¿no? Memín es objeto de burla, pero no de exclusión. ¿De dónde vienen las acusaciones de racista? O sea, bueno, les puedo analizar cualquier historieta y ya lo podemos ahí ver, y nada más con las portadas, ¿no? Ustedes tuvieron una idea. Los lectores mexicanos jamás habían tolerado esto, ¿no? Es como tenemos clarísimo que es el racismo y no lo habríamos tolerado. Y lo que vimos fue entonces un racismo popular de alguna manera que surgió con este fenómeno, porque esas estampillas se vendieron en un día por un valor así de, o sea, bueno, en ese momento 750 pesos mexicanos, cuando el valor de las estampillas eran 30 pesos, o sea, una reventa, hubo una fiesta ahí con eso, porque todo el mundo quería tener sus estampillas, y como un desafío a la intervención de este grupo, de esta crítica estadounidense. Lo que vimos después, y fue para nosotros interesante ver cómo todo este furor de que no tiene nada que ver con México, no pasa, se vio reflejado en un caso que pasó después en el 2014, cuando a un hombre afrohondureño que estaba cruzando México para llegar a Estados Unidos, lo detuvieron los militares y lo metieron a la cárcel en Tijuana, y después, bueno, como él era un activista, hubo toda una movilización y se logró bueno, que saliera de la cárcel, ¿no? Y esta es como una parte del testimonio que él cuenta, lo que le pasó en ese momento en la frontera, ¿no? Dice, me golpearon el pecho, los testículos, el vientre, me obligaron a limpiarles los zapatos con mi propia saliva. Los policías y militares se reían de mí, me decían, pinche negro, memín pinguín, ¿dónde tienes la droga, pinche negro colombiano? Los otros detenidos igual estaban desnudos, pero también se reían. Su objetivo era claramente humillarme, ¿no? Entonces aquí, bueno, esto nos cayó como anillo al dedo para demostrar la oportunidad perdida unos años antes de haber resaltado la conexión que existe, como esta cultura popular apoyada por una larga, ya digamos, para ese entonces 50, 60 años de producción de este cómic específicamente, más toda esta historia que ya les conté de la conformación de esta sensibilidad, de este asco hacia lo negro, pues lo que resulta es, y como esto habrá miles de casos en el que la intervención, pues en este caso de los militares, específicamente, ¿no? O sea, porque hay algo de… Memín Pinguín era un niño que limpiaba zapatos, ¿no? Entonces está todavía una burla sobre la burla. Y lo más triste que nos indica el nivel de racismo internalizado que tenemos en nuestras sociedades latinoamericanas es que los otros detenidos, dice, igual estaban desnudos, pero también se reían, ¿no? Aún en este lugar de humillación o de miedo o de estar en este lugar, se siguen reproduciendo estas ideas. Entonces, el racismo antinegro como idea, ¿no? En este caso se concreta en este hombre negro, pero es una idea que circula y que organiza, ¿no? Las intervenciones, las acciones de muchas gentes, y también la continuación de esta cultura nacional de sostener este proceso de blanqueamiento y esta idea de que así debe de ser la población y la gente y nuestra organización social. Entonces, pues, con ganas de discutir cómo lo ven y qué resuena y qué es interesante o no, termino ahí. Muchísimas gracias. ¿Preguntas, comentarios?
protestas, quejas, lo que quieran. Aclaraciones. Declaraciones. Primero, gracias. Ya lo dije. Gracias. Gracias, Ezequiel, por invitarla a Mónica y Mónica por venir. Francamente, yo mientras te estaba escuchando claramente, pienso cómo atraviesa tanto el racismo en América Latina y, por supuesto, en nuestras latitudes. En Argentina, vos ya lo nombraste, son los temas de Ezequiel, de Mariana, pero incluso hay una idea de que acá no había nada, ¿no? Cuando llega la colonia prácticamente acá no había nada. Y ni siquiera somos indígenas, ¿no? O sea, también esa otra cosa aquí que está muy fuerte. Pero bueno, pensando esto, me gustaría que, si te parece, si podés, me pareció muy potente la idea esa de qué me salva ese asco, ¿no? Y que lo nombraste, pero quizá me gustaría escucharte más, porque en general uno piensa el racismo respecto de ese otro, ¿no? Pero hay algo que ese asco, ese racismo me salva a mí, y me pareció que, si bien lo nombraste, ya que podemos, me gustaría escucharte más. Sí, esta idea de que el asco sirve de algo, ¿no? Creo que es interesante porque usualmente cuando pensamos el racismo pensamos en qué le pasa a la persona que está en desventaja y no ubicamos qué ventajas le da a otros de mantener ese sistema, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, el racismo es mucho más que una sensibilidad, ¿no? El racismo es como forma social que organiza la vida y la muerte, que organiza recursos, que organiza la explotación. Necesita estos recursos para mantenernos alineados, ¿no? Entonces yo pienso que esta exploración es como hacer un pequeño como resquebrajo a esta alineación en la que vamos viendo hacia adelante un proceso de querer lo blanco, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve ese asco de mantenerme frente a todos y frente a una misma, como yo estoy en este camino, tanto de formación nacional, soy una persona digna, miembro de este pueblo, llámesele el que se le llame, y mantengo mis fronteras, ¿no? Mantengo mis alianzas claras, ¿no? Entonces, hay algo que es como que el asco te ordena, ¿no? Te controla, bueno, no te controla, sino como te alinea, ¿no? Porque hace que no te acerques a, ¿no? Y desprecies y te parezca como eso, pues está mal, entonces no lo quiero, ¿no? O como sea que uno lo enmarque. Entonces, creo que es evocativo por ahí, o sea, por lo menos como lo que quería evocar, ¿no? Y cuando pongo eso, mucha gente se me ha acercado y me cuenta historias tanto así, ¿no? Desde, si esa comida la hizo un negro, no la quiero, ¿no? O no quiero ir ahí, o sea, es como muy corporal también, ¿no? Muy que además confronta con la fascinación de la hipersexualidad, de lo negro y ese otro lado, pero que es también una relación deshumanizante, ¿no? Entonces, si el racismo fundamentalmente es una lógica que nos deshumaniza para poder explotar la tierra, los recursos, los lugares, las personas, el trabajo de otros, entonces este es un mecanismo muy efectivo, ¿no? De deshumanización, ¿no? Porque entonces yo no tengo que respetar algo que me da asco, ¿no? Entonces, por ahí iría, ¿no? Vos sabés que me dejaste pensando fuerte, perdón, pero nosotros trabajamos, en nuestra investigación hacemos las villas, en las favelas de acá, ¿no? Y ahora me dejaste resonando muchísimo esa idea de cómo opera el asco al interior de los barrios, entre los jóvenes, y la propia sensación de los jóvenes cuando salen del barrio, ¿no? Y ese saber un poco que opera el asco. Muy interesante, me parece. Aunque la frase era, racismo es que a los blancos les den asco los negros. Entonces, yo diría, hay que investigar a los blancos que no van a las villas, que no van, y cómo es que logran mantenerse separados, ¿no? O sea, ¿cómo es que se logra ese trabajo, ¿no? Claro,
claro. Yo pienso que es bien interesante empezar a voltear, a estudiar élites, estudiar blanquedad, estudiar los lugares en ventaja, ¿no? De alguna manera la desventaja la conocemos, hay volúmenes y volúmenes y la situación está un poquito estancada ahí, ¿no? Tal vez tengamos nuevos ángulos de cómo la desventaja sigue funcionando, pero yo pienso que la ventaja está todavía intocada, o sea, está por tocarse, ¿no? Y entonces por eso a mí me interesa mucho separar la idea de lo negro de la vida de las personas negras, ¿no? Y creo que ahora que cada vez sabemos más investigadores, investigadoras negras, como que digo, bueno, imagínense que yo ya pudiera dedicarme a estudiar a mi gente y ustedes se dedican a estudiar a su gente. Entonces ahí luego ya podemos volvernos a encontrar. Creo que eso es un poco, no quiero ahí como abogar un esencialismo de que nadie, o sea, solo puedes estudiar a tu gente, pero creo que es también un posicionamiento político que además lo necesitamos, o sea, necesitamos conocer cómo se mantiene la blanquedad protegida, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos? Y también, bueno, el mestizaje, sí, el mestizaje blanco, el blanco mestizo, ¿no? Que eso es también como otra figura. En Colombia se usa mucho esa categoría, si funciona o no, pero es cómo mantiene ese espacio, cómo se mantiene alineado, ¿no? Y yo pienso que esta es una provocación hacia allá. Sí, claro. Cuando te escuchaba me hacía como dos preguntas. La primera de ellas era si de pronto en tus investigaciones habías explorado esto del exotismo, que también funciona como, bueno, vamos a conocer a las comunidades negras, que todas son alegres, bailan, se divierten, como que es como revertir un poco ese asco en unos términos de productividad, porque normalmente viene asociado a la industria del turismo, bueno, que en Colombia realmente eso es bastante lucrativo de algún modo, ¿no es cierto? Y por otro lado, si habías explorado como, pues, yo entiendo que, digamos así, uno de los rasgos característicos de la negritud, pues hace referencia al color de piel, ¿no es cierto? Pero por ejemplo en Colombia pasa mucho, yo recuerdo por ejemplo la historia de mi madre cuando era joven, que me decía que los adultos le decían, bueno, te permitimos que vayas con los hippies a escuchar a los Rolling Stones, pero no te vayas a bailar salsa porque eso es música de negros. Entonces eran como, claro, y en la familia había habido una mujer negra, pero en ese proceso de blanqueación era como, bueno, tú logramos que seas bastante rubia y blanca, pero cuidado con las costumbres negras. Entonces también se había explorado también una suerte de racismo antinegro, pero no solo asociado a el color de piel, sino de esas prácticas que van empezando a surgir, ¿sí? Y que van quedando sobre todo en los mestizos, ¿no? En esos, el baile, la comida, esa es comida de negros, cuidado con ese tipo de llevar el cabello, de prácticas corporales. No exactamente, pero claro que está muy conectado, ¿no? O sea, yo sí he estado enfocada a entender como la relación con el color de piel, el cuerpo, porque creo que pues todavía nos falta comprender algunas cosillas, pero sí entiendo esta conexión, ¿no? Que esta conexión se va luego a multiplicar en prácticas que parecieran luego lejanas, pero se conectan, y que tiene estas lógicas de racialización de la cultura, de lo que hacemos, pero que tienen esta conexión con cuerpos y con colores y con vinculaciones, ¿no? Con esta misma jerarquización racial, lo vemos también en las geografías racializadas, los culturas, ¿no? Pero me vino a la mente un ejemplo de una entrevista que hice en la cual era una mujer que su hija la habían cambiado de colegio, de escuela, y la hija, como unos 15, 16 años, decía, yo ya no quiero ir a esta escuela porque se me quedan viendo mucho, ¿no? Y el papá, o sea, los hombres me ven, me siento incómoda, ¿no? Y el papá le dice, pues agradecida deberías de estar, porque eres güera de ojo azul y eso está muy bien, ¿no? Entonces yo me quedé pensando mucho en el agradecida deberías de estar, o sea, ¿qué significa? Por un lado, quédate con
con ese sexismo, pero agradece que tú tienes el cuerpo adecuado, porque imagínate que se quedaran viendo y aparte eres prieta o morena, ¿no? Entonces estás del lado correcto. Y en esa misma conversación, esta mujer me decía, es que en mi casa es así, o sea, a una de sus sobrinas le dijo el abuelo, oye, se está poniendo morenita, se le está quitando lo güerito. Entonces hay como una vigilancia y la mamá decía, bueno, pero le vamos a pintar el pelo, ¿verdad? A una niña de 5 años. Entonces ya era como, ¿cómo vamos a mantener la blanquedad, no? Como alguien que tiene pelo así rubio y caireles y se va oscureciendo el pelo, en fin, porque eso pasa no sé, a veces pasa. Hay de repente esta ansiedad ante un contexto que requiere que la gente se mantenga en este camino de la blanquedad. Entonces las prácticas de blanqueamiento, o sea, venta de cremas blanqueadoras, venta de diferentes… Alguien me dijo, una boliviana que acaba de venirse a vivir a Argentina, por allá por Córdoba, y ella me decía que se quería pintar el cabello negro, bueno, castaño oscuro, y que no había en el pueblo pintura de cabello castaño oscuro, que ella lo tuvo que mandar pedir, no sé si de Córdoba capital o de acá, y que luego le llamaron para preguntarle, oiga, ¿está segura que quiere castaño oscuro? ¿No quiere castaño claro, rubio, cenizo? No sé. No, quiero castaño. Entonces, tú lo ves ya que en prácticas comerciales se vuelve ya una, sí, o sea, ya ni siquiera te tienen ciertos productos, ¿no? O el maquillaje siempre es más claro, o etcétera, ¿no? Entonces eso es interesante. No te contesté tu pregunta, pero ahí me eché un rollito interesante. Y luego la primera, pues sí, o sea, la exotización es un tema bien fuerte, que pareciera como que viene de ese lugar de buena onda, ¿no? De querer animar, de ser, de decir ahora te voy a alabar, ahora voy a ver lo bonito en ti y demás, que se vuelve totalmente un volver objeto. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Objetivismo. Sí, no es objetivo. Sí, o sea, y es otro tipo de violencia, pero es violencia, ¿no? O sea, desde la gente que llega y me quiere tocar el cabello y ay, qué bonito, o sea, es como esa onda de no poderse aguantar, como, ay, pero si me encanta, y ahí vas a poner la mano, ¿no? Eso es tan violento, ¿no? O como, qué bonito color de piel, o sea, todas esas cosas que bien mencionaste, efectivamente creo que van de la compañía, y sí he visto ese mismo caso, y que creo que se relaciona también con el ejemplo, ¿no? De agradecida deberías de estar, de tener este cuerpo, y ese cuerpo es el que se enseña y se valora, ¿no? En fin, gracias. No, bueno, yo una consultita nada más en relación a estas cuestiones interseccionales que planteas, ¿no? Si lo empezamos a cruzar con otras múltiples identidades que la modernidad no deja de crear y producirnos en esas identidades para poder existir, ¿no? Porque si no, no tenemos ni política, ni seguridad social, ni un montón de cuestiones. Si lo pensamos en la lógica de, por ejemplo, la cuestión de clase, la cuestión del capacitismo, ¿no? No sé, yo laburo cuestiones de discapacidad, entonces digo, ¿cómo empiezo a hacer estos cruces y cómo este racismo se magnifica de múltiples vertientes, ¿no? Y si pudiste ver algo de estos cruces en tu investigación y también ¿qué apreciación del feminismo negro en relación a esto? ¿Qué dicen los feminismos negros en esta lógica del racismo antinegro? Que esto que vos decías al principio, ¿no? Al principio, al comienzo uno había que negar lo negro y ahora hay que reivindicarlo y la reivindicación termina siendo también excluyente, ¿no? O doblemente excluyente, o doblemente objetivante, ¿no? Para ese sujeto que transita esa experiencia de vida, ¿no? Claro. Sí, lo que vemos por lo menos en la experiencia del movimiento negro, bueno, del creciente movilización de organizaciones negras, diríamos, es que este ímpetu por crear lo negro como algo que existe real está construyendo lo negro de alguna manera,
de cosas muy pequeñas, ¿no? De alguna manera. Y también, no muy pequeñas, a ver, no quiero desvalorizar que la gente pueda tener culturas específicas y desarrollos específicos en una localidad, pero que también eso le está jugando el juego al mestizaje, es decir, solamente vas a aparecer en el contexto nacional si tienes esos criterios, ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, a mí se me hace muy controversial es los concursos de belleza de mujeres negras, que son muy populares en México y en otras regiones, donde está que la reina negra y demás, y que además se vuelven como una parte del movimiento negro, ¿no? Una parte de la organización. O sea, estás en una reunión de participación política de las mujeres y llega alguien a decir, ay, no se olviden de participar en el concurso de la reina negra y va a haber bikini y traje largo entonces es como un shock, pero ahí es como que a mí se me hace muy interesante porque las críticas del feminismo negro dirían que pues hay que evitar esa hipersexualización, esa forma de representación. Pero la experiencia de pueblos que apenas se están organizando, como es el caso de México, y que no han sido reconocidos ni siquiera en su existencia, pareciera que es difícil decir, ay, no quieras pasar porque te vean en la tele o en el concurso, es como, pues también la gente quiere ser reconocido. Entonces se vuelve un lugar complicado, ¿no? Empíricamente yo decía, es que yo quisiera criticar a estas mujeres, ¿no? Y decirles que no se han dado cuenta dónde está Feminismo 101, en el que ya no tendríamos que estar haciendo esto, pero al mismo tiempo cuando la categoría mujer ha sido una categoría ocupada por las mujeres blancas, que no incluye a la mujer negra, o sea que decir mujer negra casi que es algo que estamos forzando, se vuelve bien complicado, ¿no? Entonces, o sea, decir que no, o hacer una evaluación crítica así soberbia, ¿no? Entonces es muy interesante el reto de investigación cuando tienes como caminos que no van derechito, ¿no? Digamos. Y que además tomar el modelo de los Estados Unidos, de su reivindicación de los derechos civiles y demás, no cuadra con los procesos latinoamericanos. Entonces, en la zona de la Costa Chica, lo que yo he analizado es un poco como de México, que es donde se concentra población negra, es como ese lugar se quiere hacer como el lugar de lo negro y se está forzando a la población a hacerse negra. Cuando lo que te digo es eso que presenté, de 6 de cada 10 se reconocen también indígenas. Pero entonces el que salió que se ve más negro es el que sale en la foto y el hermano que se ve más indígena, ese no. Y entonces se vuelve una cosa muy extraña, ¿no? Y creo que ese fenómeno hay que explorar, ¿no? Como por ahí. Estaba pensando un poco en esto último que decías. Igual antes pensaba en tu exposición que el caso argentino, que es muy distinto quizás al mexicano, en verdad no tanto, me parece que confirma bien la hipótesis de lo negro como árbitro en la construcción de lo blanco, que no requiere un cuerpo presente, ¿no? Porque se supone que en Argentina no hay cuerpos negros y que el país es blanco, ni siquiera se acepta mestizaje como parte constitutiva de la nación, y sin embargo el negro es el otro constante frente al cual se define lo blanco, ¿no? El insulto hacia los negros es permanente en una cosa esquizofrénica en la cual al mismo tiempo se sostiene que no hay negros, ¿no? Entonces ahí me pareció que el caso nuestro como que confirma mucho esa hipótesis de trabajo. Y sobre esto último estaba pensando, me interesó mucho la diferencia que planteaste entre el proyecto de asimilación y proyecto de segregación, y siempre con la preocupación de poder pensar el racismo, pero también el antirracismo desde una perspectiva latinoamericana, ¿no? Me parece que hay como siempre una expectativa de analizar el racismo local en términos del hemisferio norte y también de pedirle al antirracismo local que se exprese en esos términos, que es bastante complicado eso, en varios de los sentidos que planteaste, ¿no? Desde
desde la expectativa de que el antirracismo local se exprese como en el norte, pasan estas cosas que decís, de pronto exigirle a una persona que se define en una categoría, y entonces cómo pensar un antirracismo que pueda reivindicar también el derecho a la mezcla, ¿no? El derecho a desmarcarse de las categorías, a no tomar ninguna de esas categorías, porque de hecho es una práctica que han seguido los sectores, distintos grupos racializados a lo largo de la historia latinoamericana, ¿no? Entonces, me parece a mí que funciona muchas veces la expectativa, la idea de que hay algo mal en eso, que algo le está faltando y que entonces necesita definiciones, necesita enmarcarse de nuevo, y eso es un problema. Y en ese sentido la pregunta que te quería hacer es si no hay en esa utilización de lo negro como parte de la construcción de lo blanco, no hay también en el caso latinoamericano un tercer lugar, que es el de lo moreno, o el de lo morocho, como decimos aquí, ¿no? Que es una categoría que no es negro y que también se construye por oposición a lo negro en el sentido afro muchas veces, pero tampoco es lo blanco, ¿no? Y en ese sentido, en el largo plazo latinoamericano, también poder visualizar cómo hay una producción cultural de antirracismo que no empieza ahora, que es muy antigua y que tiene que ver con eso, con desestabilizar la categoría de lo blanco a través de una categoría que no es exactamente lo blanco, es una categoría más difusa, más ambivalente, que no coincide con lo negro y que también muchas veces se construye por oposición y reacción a lo negro, pero que sin embargo al mismo tiempo plantea un escenario en el cual la tez no blanca puede ser revalorizada, y muchas veces lo ha sido. Quizás no la tez muy oscura, que esa sigue siendo objeto de rechazo incluso para la construcción de la morenidad así genérica, pero sí la reivindicación de la tez morena con una ambivalencia que a veces también puede estirarse hasta incluir a lo negro, y en otros contextos no. Cuando abrías tu intervención sobre el asco, por supuesto que eso está presente en todas nuestras sociedades, en la nuestra ni te cuento, pero al mismo tiempo también la cantidad de ejemplos de afectividades positivas en referencia a lo moreno que tiene la historia latinoamericana. En el caso argentino, por dar un ejemplo, bueno, el desprecio a lo negro, pero a la vez la enorme atracción que tiene la figura de lo moreno, lo cabecita y demás a la hora de hacer política, ¿no? Como eso está activado positivamente también, al mismo tiempo que se activa negativamente. Y si entonces no se puede pensar en un escenario latinoamericano donde el par en oposición no es binario blanco-negro, sino que incluye ese tercer lugar que desestabiliza ambas cosas, ¿no? Sí, pues eso es muy interesante porque, bueno, como yo decía al principio, el mestizaje lo que hace es crear un continuum relativo y contextual de colores de piel, ¿no? Digamos, de teces, ¿no? O de tez. Y cuando hablo de racismo antinegro, creo que lo que quiero referirme es a esa direccionalidad del proyecto, ¿no? Es hacia dónde va y de qué se aleja. Y en eso hay un continuum. Y por supuesto ahí está lo moreno. Debido a que la referencia al transracismo y antiindígena es hacia lo cultural y que la idea es como ellos están retrasados, o sea, toda esta idea de mejorar en términos de modernidad cultural, ¿no? De conocimiento, aunque está el cuerpo ahí totalmente, y es un cuerpo que está en el moreno en medio, ¿no? La referencia corporal termina estando, la referencia corporal y el color de piel hacia lo negro, digamos, ¿no? Entonces, yo ahí veo dónde está lo moreno, o sea, lo moreno está en ese espacio, ¿no? De ese continuum y en esa direccionalidad, que ninguno de estos colores es absoluto, ¿no? Ninguna de estas posiciones. Yo ya había escrito hace tiempo y que fue una cosa que me ha costado mucho trabajo como concluir de alguna manera en una posición firme, porque yo creo que lo ideal es que reconozcamos el racismo sin tener que identificarnos racialmente. O sea, porque las identidades raciales son una construcción
para legitimar el racismo, que es la explotación, ¿no? Y la apropiación y el desprecio, el maltrato. Pero, como hemos visto el desarrollo, parece que es muy difícil que podamos llegar a tener luchas contra la opresión sin ubicar dónde estamos y sin limpiar esas ubicaciones, esas identidades, como parte del proceso de eliminar el racismo mismo. Entonces, es ahí donde el mestizaje pareciera que embonaba muy bien, porque era decir, todos somos mezclados de alguna manera, entonces no importa, no nos nombremos porque todos estamos en el mismo barco. Pero la tendencia multicultural está forzando ese nombramiento, donde lo negro y lo indígena son los primeros que salen, y todos los morenos, entre más claros, menos, que quieren nombrar, ¿no? Entonces pienso que ese es como el debate, o sea, cómo tú tienes, o sea, la insistencia en la identificación racial es de alguna manera para potenciar la lucha contra el racismo, ¿no? Pero sé que puede ser un riesgo muy grande, porque luego la gente se queda atorada en la identidad. Y ese es el juego del mestizaje, que dice, identifícate como negro para que te reconozca como negro en la Constitución, báilame, toca el tambor, pon tu comida, no sé qué. Y de repente nos distraemos, o sea, porque esa es otra táctica del racismo, distraernos del punto para demostrar que sí somos merecedores de derechos, ¿no? Entonces, ahí creo que está ese dilema. Entonces, claro que se valora, o sea, bueno, por lo menos en México el moreno es el sujeto más valorado, pero la cosa es que es moreno, o sea, hay morenito, morenito claro, morenito oscuro, morenito prieto, morenito depende, morenito, o sea, ¿no? Desde la morena escultural hasta o sea, lo moreno es esta categoría así totalmente, ¿no? Entonces ahí por eso es muy interesante, ¿no? Como tener, yo pienso que en la lucha por esta identificación racial, el considerar la conexión con el color de piel, el colorismo, bueno, también que esa es otra idea, pues puede ayudar. O sea, lo que están hablando los marrones, ¿no? Identidad marrón y demás, es queriendo revalidar este espacio de la morenés, pero la cosa es que hay de morenos a morenos, diríamos, ¿no? Y justo estuve allí en San Javier, en Tras la Sierra, me invitaron a dar una plática a unos jóvenes de 15, 16, 17 años en una escuela, ¿no? Sobre racismo. Y me preguntaba un muchacho muy güero, muy rubio, al lado un muchacho muy moreno, y me decía, es que le decimos el negro, ¿está bien o está mal? ¿No? Y entonces digo, bueno, por un lado, pregúntale primero, ¿no? ¿Qué le parece? Y el muchacho, no, súper bien, cool, no pasa nada, yo feliz, ¿no? Ah, bueno. Digo, pero entonces tienes que considerar, ahora piensa, ¿no? En la historia de este término y qué le implica a la gente que le diga. Si tú me dices a mí, negra, a mí no me va a parecer ni cool ni nada, o sea, mal. Entonces, ¿qué significa, no? Porque decía, ¿lo seguimos usando o no? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? O así, si veo a alguien de una villa que es claramente peligroso, ¿me cambio de acera o no me cambio de acera, no? Digo, bueno, primero haz una valoración contextual, pero pregúntate, ¿cómo sabes que alguien es peligroso? Y ahí volvemos otra vez al color de piel. Entonces, ¿qué es un color contexto? O sea, sí, de ese contexto, ¿no? Entonces no te contesté, pero más bien pienso que esa es esta duda, ¿no? De lo moreno, en qué contexto se revalora, porque es qué moreno al lado de cuál otro, ¿no? Entonces no son categorías como una está clara, por eso es proyectos de asimilación. Si fuera un proyecto segregacional con una gota de sangre, ya, todos aquí negros, punto, no hay discusión. Pero acá, bueno, estamos… ¿Por qué te molestaría que te nombren como negra si vos te presentás como negra? Pues porque, primero eso, yo me puedo nombrar. Segundo, porque, o sea, bueno, en ese uso que él me daba el ejemplo, ¿no?
creo que es, bueno, para mí es un uso político, ¿no? Que tiene que ver con una identificación política y una revalidación de un proceso histórico, ¿no? Y de decir, me llamo negra porque me tratan como negra y quiero que eso interrumpirlo, ¿no? Entonces, un uso banal del término me parece muy ofensivo. A nadie le dicen, me presento como mujer blanca, ¿no? O sea, vos no vas a eso. Blanco, vos no le decís a alguien, hey, blanco, se dice hey, negro. Hay algo ahí. Como ella se presenta de esa manera. Sí, pero eso no da permiso a nadie a usarlo de una forma de, mira ahí, hey, negro. O sea, es como, bueno, me llamo Mónica. Y esa es mi identidad. Y esa es mi identidad porque esa es la historia que me ha tocado vivir. Así es como me tratan en la calle y como me ha ido en la vida. Entonces, ese es el punto que quiero hacer, ¿no? No es que yo quiera abanderar y bueno, quiero complicar, ¿no? ese uso. No sé si me va a entender. No sé. Sí. Yo quería volver a preguntarte, volver sobre esto que mencionaste de que hay un porcentaje, no sé bien en qué contexto surgió ese dato, si en el último censo, un porcentaje de gente que se reconoce negra e indígena. Entonces ahí me quedé pensando si no pasará que son categorías que la gente indígena, que además está clasificada como indígena, como pueblo originario, pueblo indígena en México, al mismo tiempo se percibe como negra o como negro, pero utilizando esa categoría más desde el sentido popular, como más del sentido común. Por ejemplo, yo trabajé en una zona rural aquí en Argentina, del noreste, ¿sí? En comunidades rurales indígenas del pueblo Com. Y en Formosa no podría decir que hay un proyecto, no es que hubo un proyecto de segregación, sino que la población quedó dividida históricamente porque fueron colonizados, conquistados, sometidos, entre la población indígena, que se la denomina ya aborigen. La categoría indígena no es una categoría que circule ampliamente, por lo menos en la región chaqueña aquí en Argentina. La población criolla y la población blanca. ¿Sí? Pero dentro de las comunidades, la propia gente, cuando te cuenta, te habla de sus experiencias y demás, ellos muchas veces te dicen, yo soy negro. El problema de los aborígenes es que somos negros, que nos discriminan por ser negros, ¿no? Por el color de piel. Entonces digo, bueno, ¿no sucederá también que pasa esto? Que por ahí la gente, no sé, le van a preguntar, el censista le pregunta y le dice, bueno, ¿usted cómo se reconoce? ¿Como indígena, como negro? Y sí, como indígena, como negro, pero ahí por ahí no diferencia, no está esa diferencia tan clara entre la categoría social, analítica del censista y categorías que circulan entre la propia gente, ¿no? De esa zona de la que dije el ejemplo, es gente que, bueno, tiene su propia lengua, tiene su propia, pueblos muy particulares, y la población negra no tiene ninguna lengua, habla español, y está ubicada en otras poblaciones. En esas mismas hay mezclas entre estas, es como un mestizaje biológico más reciente, pero también histórico, y que yo creo que eso es lo que está saliendo ahí con ese dato, ¿no? Entonces la gente que podemos identificar como negra usa el término para sí mismo negro o moreno, ¿no? Así, en la zona hay todos estos diferentes estudios y registros de que así es como se llaman a sí mismos, ¿no? Y la gente indígena, la manera en que el Estado ha construido y la gente, como se llama como indígena o pueblo originario, o sea, están todos estos debates, pero hay claramente, bueno, no sé si claramente, pero lo que esta población está diciendo es que hay una especie de cosmopolitanismo ahí que está pasando, un mestizaje mucho más reciente tal vez, donde hay gente que dice, sí, yo me casé con un negro y tenemos esta familia, ¿no? Y este negro no es negro como el uso que hay acá, le digo negro, no sé, o sea, sí por el color de piel, pero también por esta distinción de su gente, de su pueblo, de dónde viene, etcétera, ¿no? Y que además físicamente tienes estas nociones de que hay estas diferencias entre la gente indígena y la gente negra, ¿no? Desde el cabello, desde la forma o sea, el color de piel no es indicativo solamente de lo racial, ¿no? También está el cabello, otras
cosas que se han construido históricamente como relevantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí sería distinto, de que no solamente, o sea, no distinto, creo que hay ese doble uso en México también, o sea, alguien puede ser el negro de su casa, ¿no?, de su familia, por ser el más moreno de piel, y aparte hay gente negra, ¿no?, que se identifica como negra, ¿no?, que tiene rasgos afrodescendientes más claros que, bueno, más claros, ¿no? Es como difícil hablar de estos así, como querer poner, ¿no?, el detalle físico, pero creo que sí se puede, sí, que tendría esta diferencia, o sea, que no es nada más un uso, no es solamente discursivo, no es solamente un nombre que se da la gente a sí misma, ¿no? Pero creo que ahí pues sería interesante hacer una cosa comparativa, ¿no?, como entender esas sutilezas, ¿no? Al final de cuentas es diferentes relevancias del color de piel que van funcionando, o de los nombres que van diferenciando, ¿no? Un poco mi crítica, y volviendo a la pregunta que me hacías antes, es que la insistencia, digamos, en lo identitario nos aleja de ver la desigualdad, ¿no? Entonces, como esa tensión es la que estamos siempre peleando. Al final, negros e indígenas están en la misma zona, una zona castigada, aislada, sin recursos, ¿no? Entonces, ahí es donde va esa gente, ¿no?, digamos, o donde se queda atrapada, ¿no? Entonces, por ahí.